Gloria al Señor. Esta mañana estábamos todos corriendo por el asunto de las votaciones, ¿no? Por cómo cada uno tenía que ir y tomarse su tiempo para hacerlo. Y supongo que algunos en esta tarde tendrán también su tiempo de hacerlo hasta que esté abierto este lugar. Y yo pensaba en un hombre que se postuló a la presidencia muchas veces en Estados Unidos, y su nombre es Abraham Lincoln. Abraham Lincoln es un presidente que durante 8 periodos consecutivos se lanzó a la presidencia de Estados Unidos. Ese le ganó a todos nuestros presidentes. Y hay algo particular en él, es la perseverancia, cómo persistió a pesar de que ya estaba entrado en años, a pesar de que muchas cosas en Estados Unidos ya habían cambiado. Él no desistió, periodo tras periodo se postulaba y se postulaba. Un ejemplo de perseverancia que como resultado dio que las políticas de Estados Unidos actualmente que existen fueran fundadas bajo la palabra de Dios, que fuera uno de los primeros que habló en contra de la esclavitud y a favor de la raza negra. Fue uno de los hombres que Dios usó definitivamente en la nación de Estados Unidos para cambiar esta nación. ¿Por causa de qué? De que a la primera vez que se postuló no desistió. La segunda dijo, bueno, la tercera es la vencida. La tercera, cuando pensaba que era la vencida y no venció, dijo, bueno, retroceder, nunca rendirme jamás. 4. Y así una tras otra perseveró, persistió hasta que encontró el resultado de su perseverancia. Amados, la perseverancia en la vida del creyente no es opcional. Dios no te llama a perseverar como si fuera una invitación a cenar. La perseverancia en la vida del cristiano es una obligación. Es más, la Biblia lo pone al nivel de una necesidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10:36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. ¿Cómo nos cuesta hoy en día y en esta generación en la que todo es express, todo es microondas, todo es supremamente rápido, todo está a la velocidad de un clic? ¿Cómo nos cuesta perseverar, no? ¿Cómo nos cuesta permanecer en propósitos, en sueños, en relaciones, en carreras universitarias, en proyectos, en emprendimientos, en matrimonios? Hoy el desistir es lo que está de moda. Y a nosotros como ministros, como consejeros de parejas, muchas parejas, no te imaginas cuántas, han llegado a nuestra consejería a preguntarnos cómo es un divorcio cristiano. Han llegado a desistir. Y Dios, cuando llegan acá, los invita no, nosotros no ministramos divorcios cristianos, los invitas a perseverar. Muchas de esas parejas están hoy aquí, amén. Muchas de esas parejas Dios las ha levantado, las ha usado y aún siguen perseverando, porque la perseverancia en nuestra vida no es hasta llegar a un objetivo, es hasta alcanzar el propósito de Dios sobre nuestras vidas, que no es solamente unas metas a corto, mediano o largo plazo, es la salvación de nuestras almas, amén. Ese es el propósito más grande. Por tanto, cuando Dios te invite a tomarte un poco más de tiempo, cuando Dios permita que las cosas se hagan más difíciles, cuando Dios tal vez en el camino permita que hayan obstáculos o que el tiempo se extienda, no te afanes, no te preocupes, no te angusties. Es necesario que esto ocurra, amén. Cuando vengan esas dificultades a tu vida, cuando vengan esos obstáculos, cuando vengan esos tal vez tropiezos en tu vida, simplemente entiende, es necesario perseverar. Tal vez no sea necesario el obstáculo, no. Tal vez no sea necesaria la prueba, pero definitivamente lo que sí es necesario es que tú y yo tenemos que aprender a perseverar, amén. ¿Cuántos perseverantes hay acá? Amén, gloria al Señor. Entonces, amados, Santiago 1, capítulo 1, verso 3 nos dice ¿por qué es una necesidad? Porque decirte tan vagamente de que necesitas perseverar, pues no tiene ningún sentido, pero la palabra de Dios sí nos da una razón por la cual nosotros
necesitamos perseverar. Dice Santiago en el capítulo 1, verso 3, sabiendo que vuestra prueba o que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa, sin que nos falte cosa alguna. La perseverancia es una prueba que en nuestra vida produce algo maravilloso, bueno, positivo, hermoso, que es un fruto del Espíritu Santo que se llama la paciencia. La paciencia es buena, ¿ok? La paciencia no es mala. La paciencia no es nuestro enemigo. La paciencia, la Biblia lo llama como tal, es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es tal vez lo más espiritual que tú puedas encontrar en un creyente. Aquellos creyentes que son como el chavito del 8, que todo tiene que salir ya y tiene que salir mañana, y yo me tengo que casar ayer, y pastor, tengo 20 años, me estoy quedando vieja. Paciencia, hermano, paciencia. Tómalo con calma. Y no solo paciencia, aprende a perseverar. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La perseverancia, amados, la perseverancia nos enseña a ser personas pacientes. Y es que cuando tú tienes paciencia en tu corazón, al ser un fruto del Espíritu Santo, la paciencia se lleva consigo mismo la ansiedad, el afán, la angustia, la premura, el desgaste del estrés, de vivir preocupados y afanados por cosas que tal vez no sean el propósito de Dios, o que tal vez preocupaciones que nunca se vayan a hacer realidad en nuestra vida. Por cuántas cosas, amados, nosotros no hemos corrido que realmente nunca han pasado. Es que yo tengo que hacer esto ya, porque si no mañana me van a embargar. Nunca llegó el embargo. Nunca. Y así con cada cosa en nuestra vida, nosotros tomamos decisiones apresuradas, hacemos cosas apresuradas, llevamos un estilo de vida dentro del cual no está la prueba de la fe, mediante la cual tenemos que perseverar, y no podemos tener paciencia en nuestra vida. Dígale a la persona que tiene al lado: ser paciente es bueno, es bueno, es bonito, es lindo. Es lindo ser paciente. Es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia no tiene nada de malo. Así que cuando usted escuche esa voz diabólica que le diga: no pida por paciencia, porque el que pide por paciencia, Dios le da pruebas, repréndalo, eso es del diablo. Usted sí tiene que orar por paciencia, y bastante. Bastante tiene que orar por paciencia, porque la carrera cristiana no se trata una carrera del que llegue primero, sino es una carrera de resistencia. Es el que más pueda perseverar y mantenerse firme en lo que Dios lo llamó, a pesar de que las circunstancias, de que las cosas no se den, de que todo esté en contra. Es una carrera de mantenerse firme. ¿Y sabes algo? Cuando nosotros aprendemos a caminar en el Señor con paciencia, aprendemos a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos claro que estamos en la voluntad de Dios, y que en la voluntad de Dios todo es cuestión de tiempo, amado. Qué lindo estar confiados en el propósito de Dios, en el plan de Dios sobre nuestra vida, y poderle decir a cada persona y a nosotros mismos cada mañana: amigo, paciencia, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que llegue tu bendición. Es cuestión de tiempo para que seas prosperado sobreabundantemente. Es cuestión de tiempo para que llegue tu esposa, tu esposo. Es cuestión de tiempo para que tu ministerio florezca. Es cuestión de tiempo. ¿Cuántos pueden decir eso, amados? Dale fuerte ese aplauso, no me lo dejen solo, por favor. Por eso es una necesidad, amados. Por eso no podemos esquivarlo. No podemos ser indiferentes a estas pruebas y a estas
dificultades en las que Dios a veces nos exige solamente una cosa: persevera, amado. Insiste, persiste, mantente firme, no desistas, sigue avanzando, sigue orando, sigue permaneciendo, no te muevas de mi promesa. Aunque las cosas no se vean, yo sí las puedo ver. Yo tengo un buen final para ti. Persevera. Dios nos obliga a esto, porque no es solo una cualidad del creyente. ¿Sabes algo? La perseverancia es una postura del cristiano. No es que yo soy perseverante porque me inspira el propósito que tengo y persevero en él. No es que yo soy perseverante porque es que la chica que me gusta es la más linda y persevero en ella. No, es porque yo soy así, punto. ¿O por qué razón crees que Jesús escogió para su entrada triunfal a Jerusalén un burro? Porque el burro es perseverante, es terco. El burro, la dirección que tú le das, le puedes poner los obstáculos que sea, las barreras que sea, va a llegar al lugar donde tiene que llegar. Es terco. ¿Has hecho caminar un burro en reversa alguna vez? No lo intentes. Por favor, no lo intentes. Es un animal persistente que se le da un recorrido y lo termina, y hasta que no lo termina no queda en paz. Nosotros deberíamos tener esa perseverancia, esa obediencia que tienen los burritos. Amén. Tú y yo somos ese burrito de la entrada triunfal, pero eso es otro mensaje. Perseverar es una necesidad. Pero ¿sabes por qué muchos de nosotros no perseveramos? O perdemos la fuerza en el camino, o nos desanimamos, desistimos. Hoy te quiero mostrar por qué. Porque la mayoría de veces estamos perseverando en algo, en alguien que no es la voluntad de Dios. Tal vez nos encontremos peleando contra Dios. Tal vez estemos perseverando contra la fuerza y la voluntad de Dios y no va a dar resultado, porque al no ver resultados viene el desánimo. Porque al ver el paso de los años, Señor, y nada que me caso, viene el desánimo. Porque al ver el paso de los años y decir: Señor, pero yo administro bien, yo hago todo lo que me dices, y no veo sobre la bendición sobrenatural sobre mi vida, no veo la sobreabundancia, viene el desánimo, amados. Pero cuando tú perseveras en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, amados, tú vas a ver en el camino cómo ese fruto de la paciencia llega y cómo esa paciencia cumple su trabajo completo. Dice que la paciencia es necesaria para que Dios haga su obra completa. ¿Sabes qué le pasa a los impacientes? La obra de Dios arranca a medias, incompleta. ¿Sabes por qué Moisés siguió siendo tartamudo? Porque no fue paciente con Dios y le dijo: Señor, yo no voy a ir. Su decisión fue apresurada. Es más, ¿sabes por qué Dios le puso a Moisés a Aarón? Porque Dios le dijo: Señor, envía a otro, no me envíes a mí. Pero si Moisés hubiera sido perseverante, hubiera obedecido y le hubiera dicho: Dios, yo no me voy de acá hasta que tú no me quites la tartamudez, no me voy de acá hasta que tú imprimas tu espíritu en mi espíritu y yo pueda enfrentar a Faraón. No, él desistió. Antes de que lo llamaran ya había dicho no en su corazón. Por tanto, Moisés es un discapacitado espiritual en la palabra de Dios, porque tiene un Aarón sin ninguna necesidad y dejó de ser sano por no perseverar. ¿Cuántos de nosotros, amados, no tenemos muletas espirituales porque en algún momento en el propósito de Dios dijimos: no más, Señor? Porque en algún momento en el plan de Dios nos rindimos y dijimos: Señor, estoy cansado, me cambio de iglesia, me cambio de ministerio, voy a tomarme un tiempo fuera. Y en ese tiempo fuera vino el pecado, vino el enemigo, vino las tinieblas y te rompieron una patita. Esa es la oveja pierniquebrada que habla la palabra de Dios, y seguiste caminando en la voluntad de Dios como Jacob, con cojera espiritual, amados. Jacob también fue herido por un ángel porque impacientemente le dijo al ángel, lo importunó y le dijo: si no me bendices, no te suelto. Y el ángel: toma tu herida en el costado, tu herida en el muslo, y vas a quedar cojo toda la vida por impaciente. Amados, aprendamos a movernos en los tiempos de Dios y que Dios haga la obra completa
Si no está perfecta, si no está completa, no la des por terminada. No pongas una coma un punto donde Dios ha puesto una coma. Si Dios no ha terminado, tranquilo, espérate. Deja que Dios trabaje. Amén. Deja que Dios se mueva y tú no renuncies antes de que Dios haya terminado. Sigue diciendo Santiago 1:3, para que seáis perfectos y cabales. ¿Sabes qué hace la paciencia en nosotros? ¿Sabes por qué Dios nos invita a perseverar? Porque esa palabra perfectos que está allí es la misma palabra que se usa para hablar: sé perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esa palabra perfecto es sinónimo de santidad. Es sinónimo de nosotros estar íntegros en el Señor, de caminar firmes en el Señor, de no pecar, en resumen. Entonces la paciencia, la perseverancia nos ayuda ¿a qué? A firmarnos en la santidad. Nos ayuda a alejarnos del pecado. Nos ayuda a mantenernos en fe, a mantenernos constantes, a mantenernos enfocados. La perseverancia nos hace santos, amado. Y tú preguntarás: de perseverancia mirando a Jesús en la cruz del Calvario, después de 30 años de haberle obedecido en el ministerio a José, a su padre, de ser carpintero, aprender el oficio de su padre, de aprender en la Universidad de Hebrea toda la Torá durante muchos años y ser un maestro, de ser perseverante hasta sus 30 años de edad sin moverse de ahí, sin cambiar, sin irse de país, y después ser perseverante 3 años más en un ministerio con 12 simples hombres, que al final de esos 12 solo iban a quedar 2 en la cruz. Y sin embargo, en la cruz del Calvario, Jesús no dijo: me bajo de esto, todos me han traicionado, todos se fueron, todos me abandonaron, no quiero seguir. No, Jesús en la cruz del Calvario, incluso cuando su padre lo abandonó y él dijo: Elí, Elí, lama sabactini, ¿por qué me has abandonado?, permaneció en la cruz hasta que cumplió la obra completa. Amén. Fue perseverante. Una de las cualidades más hermosas de nuestro Señor es que nunca se rindió, nunca se quitó de la voluntad del Padre, nunca dijo no, siempre perseveró. ¿Y hasta cuándo perseveró? Hasta la muerte. ¿Viste que es una condición del creyente? Es una forma de ser de nosotros. Pero ¿por qué no somos perseverantes? Porque no conocemos la voluntad de Dios. Entonces, para perseverar, pastor, necesito que me enseñes cómo es esa voluntad de Dios sobre mi vida. ¿Cómo es que yo identifico si realmente en lo que estoy insistiendo, en lo que estoy perseverando, pertenece a tu voluntad? ¿Cómo es que yo puedo reconocer esto? Mira, la voluntad de Dios tiene 3 cosas importantísimas que determinan si sí es de Él o no es de Él. La primera que te quiero hablar esta mañana es que la voluntad de Dios es el señorío de Cristo. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así que nosotros, para identificar si algo que estamos haciendo, si una decisión que estamos tomando, si una relación que estamos empezando, si un negocio que estamos emprendiendo, para identificar si está dentro de la voluntad de Dios, y debemos seguir peleando, seguir perseverando, tenemos que saber si eso está bajo el señorío de Cristo. Si realmente el Señor es el dueño de eso que tú estás haciendo. Si realmente tú moriste a esa relación y le dijiste: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Voy a perseverar en esperar, voy a perseverar en orar, voy a perseverar en creer. Pero difícilmente, escúchame, difícilmente algo que tú no le hayas entregado al Señor por completo, difícilmente va a estar en la voluntad perfecta de Dios, porque hace parte de ti también. En una congregación llegó una hermana un día llorando, recuerdo esta anécdota, estaba llorando al frente del púlpito totalmente desconsolada, y llamó la atención del pastor. El pastor se le acercó a preguntarle: hermana, cuéntame, ¿qué te ocurre? ¿Por qué estás llorando así? ¿Por qué quieres que oremos por ti? Y la hermana le dijo: pastor, porque en unos días me van a sacar de mi casa, me van a embargar mi casa, tengo todo perdido, ya me van a sacar de mi casa y no sé qué hacer. Y el pastor le dijo: claro, tienes razón de estar orando, porque si la casa fuera de Dios, no estarías llorando por ella, pero como la casa es tuya, tiene todo el sentido
que estés llorando por cosas que no le has entregado a Dios. Pero cuando nosotros le entregamos a Dios, podemos decir como Job decía, ¿no? El Señor Dios dio y el Señor Dios, ¿qué? Quitó. Pero nos gusta cuando Dios da, ¿no? Pero no nos gusta cuando Dios quita. Amén. Pablo dice, ¿es que acaso solo bendeciremos a Dios cuando nos vaya bien? ¿Y no también en las tribulaciones? ¿Y no también en las pruebas, en las angustias? No, bendeciremos a Dios en todo tiempo, amados, porque su voluntad es buena. A pesar de que a nosotros no nos parezca tan buena, su voluntad es buena. Y cuando el señorío de Cristo está sobre cada cosa de nosotros, te aseguro que en eso va a obrar y operar la perfecta voluntad de Dios. Si tu economía está bajo el señorío de Cristo, tu economía va a funcionar bajo la voluntad de Dios. No va a venir el ladrón, no va a venir el que hurta, no vas a sembrar en saco roto. Todo lo que hagas será bendecido, todo lo que hagas prosperará, recibirás 100 veces, 100 por 1. Todo lo que siembres será multiplicado. ¿Cuándo? Eso está en la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuándo está en la voluntad de Dios? Cuando realmente eso que estás haciendo le pertenece a Dios y no simplemente a ti. En segundo lugar, la voluntad de Dios, dice la palabra en Romanos 12:2, que no se conforma a este siglo. Es decir, que no tiene la forma del mundo, que no tiene la forma de las estrategias mundanas, para que me entiendas. Es decir, que la voluntad de Dios no se parece a cómo hacen las cosas en el mundo, sino que es santa, es buena, es perfecta, es divina, es celestial. Y que con esto quiero decirte, amado, que el mundo y Dios y la voluntad de Dios pelean entre sí. No se llevan bien. No se llevan bien el estilo como en el mundo se hacen las cosas y la manera como Dios las hace. Así que tú puedes identificar fácilmente cuando algo es o no es la voluntad de Dios, porque en el mundo tal vez dirán: yo voy a orar para que esta cantina que estoy abriendo, Dios me la bendiga. En serio, es que yo he escuchado eso. Muchos narcotraficantes, delincuentes oraban y se consagraban a la Virgen y a santos y a todos para ir a delinquir, para ir a cometer crímenes. La voluntad de Dios no es como en el mundo. Tú no puedes sencillamente decir: Señor, haz tu voluntad sobre algo que está totalmente corrompido, oscuro, sobre algo que sus matices son de motivaciones personales incorrectas. No puedes decirle a Dios: Dios, haz tu voluntad sobre algo que está contaminado con el mundo. Porque primero Dios va a tener que arrancarlo del mundo, va a tener que sacarlo del mundo, santificarlo y ponerlo en el centro de su voluntad. Amén. Y esto va para los que están poniendo sus ojitos en un mundano, en una mundana. Y dicen: Señor, haz tu voluntad con él, conviértelo. Amado, así se hace en el mundo. En el Señor las cosas no funcionan así. En el Señor la palabra idoneidad es el primer requisito para tener una buena relación de pareja. Ahora, con esto no quiero decir que tú no puedas ir y encontrar la persona que quieras en el lugar que se te antoje, no. Pero vas a pagar las consecuencias de tus malas decisiones y no vas a poderle decir nunca a Dios: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Haz tu voluntad sobre mi vida. No puedo, porque ya tú la hiciste. Ya la regaste. ¿Ya qué voy a hacer? Ya escogiste mal, ya te apresuraste, ya te adelantaste. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer allí? Enderezarlo torcido, y te va a doler. Y por eso muchos de nosotros, en lugar de estar viviendo la buena voluntad de Dios, no estamos viviendo la voluntad permisiva, porque déjame decirte que eso no existe. Dios no media con nadie. La voluntad permisiva de Dios es una falsa, es mentira del diablo. ¿Ok? Existe algo que se llama la disciplina de Dios, que nosotros románticamente le decimos: es la voluntad permisiva de Dios. Mentiras. Son las consecuencias de tus malas decisiones, son las consecuencias del pecado, y Dios está enderezando el camino para que salga lo menos peor posible de una decisión terriblemente mal tomada que tú hiciste. Muchos no estamos en la voluntad de Dios, sino estamos en el enderezamiento de nuestros errores por parte de Dios en nuestra vida. Estamos siendo enderezados por Dios, y a eso le llamamos: Señor, estoy en el centro de tu voluntad.
No, obviamente que no. ¿Sí? Si te casaste con una mujer que todavía estaba enamorado de su ex esposo y ni siquiera la carta de divorcio le había dado, ¿cómo vas a orar, Señor, haz tu perfecta voluntad en esta relación? ¿Ah? No, tomaste una decisión terrible, asume las consecuencias. Y si terminan, tendré que sanar tu corazón. Y si se enamoran más, tener que destruir una familia para armar otra. ¿Te parece que eso es mi voluntad buena, agradable y perfecta? Por eso es que la voluntad de Dios y en el Señor las cosas no se hacen como en el mundo, amados. Y tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza de que así como lo hacen ellos, lo hacemos nosotros y nos da los mismos resultados. No, en el Señor es completamente diferente. Nosotros lo hacemos diferente de la manera que ellos lo hacen y nos dan mejores resultados, excelentes resultados. Amén. Excelentes resultados. Y hablando, me llega así en el espíritu directamente desde el cielo, hablando de hacer las cosas a la manera de Dios. Recuerdo Jacob y Labán con sus ovejas manchadas. Recuerdo cómo en el mundo de Labán las ovejas blancas son las que dan prosperidad, las ovejas blancas son las más atractivas, las ovejas blanquitas son las que realmente producen y por las que ellos persiguen todo el tiempo. Pero en las cosas de Dios no era así en esta ocasión. En los términos de Dios y a la manera de Dios eran las ovejitas manchadas. Así que Dios le dijo a Jacob: mira, ¿sabes una cosa? Dile a tu suegro Labán, dile lo siguiente: dame las ovejas manchadas. Yo creo que Jacob pensó: Dios, pero si estas, como dos ovejas blancas van a dar una oveja manchada? Ni genéticamente eso tiene sentido. Por lo menos me dijeras, coge una morochita, alguna cosa. Pero me estás diciendo que de un pastor que todas sus ovejas son de color blanco, van a salir ovejas manchadas. Me estás diciendo una locura, Dios. Me estás diciendo algo que no tiene sentido. Pero sin embargo Jacob obedeció y puso en un bebedero a las ovejitas a tomar, una estrategia que Dios le dio, que representa la cruz del Calvario, que representa a Jesucristo. Les dio de tomar agua en este bebedero y las ovejitas, aunque fueran blancas, dieron ovejas manchadas. Y la palabra dice que se multiplicaron mucho más las ovejas manchadas, que las ovejas blancas. Y Jacob durante todo su tiempo con Labán fue mucho más rico que Labán, porque usó ¿qué? La manera de Dios. Lo hizo a la voluntad de Dios, lo hizo a la manera de Dios. Por eso es que nosotros económicamente muchas veces estamos estancados, amados, porque nosotros llevamos una economía a la manera del mundo. El mundo te dice: ahorra, gana intereses, mete tu dinero en un banco, saca todo a crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Sé que ustedes conocen todas las formas del mundo, mas Dios te dice: no, da, y el que más dé, más tendrá. ¿Ah? ¿Te parece eso coherente? No, eso son ovejas manchadas. Dime la verdad, Señor, eso parecen ovejas manchadas. Eso no parece que vaya a resultar bien. Dios te dice: recogerán de lo que no sembraron, las riquezas de los impíos serán para los hijos de Dios. ¿Tiene eso sentido? ¿Son ovejas blancas? ¿Así funciona en el mundo? No, así no funciona en el mundo, pero así es la voluntad de Dios. Es diferente, no se parece al mundo. Y yo siempre, esto es muy personal, esto no es teología ni nada, esto es de mi propia experiencia. Siempre he tenido un termómetro, una brújula para medir la voluntad de Dios sobre mi vida. Casi siempre, amados, se opone a lo que yo pensaba. Casi siempre, el 99% es todo lo contrario de lo que yo estaba pensando. Entonces normalmente cuando mi cerebro, mi cabeza, mi yo empieza a pensar algo, le digo: gracias por pensarlo. Es totalmente lo opuesto. Y tomo el camino totalmente opuesto, que es el camino de Dios. Entendamos, amados, la voluntad de Dios no tiene la forma del mundo, no tiene las estrategias del mundo, no se mueve como se mueve en el mundo. Y en tercer lugar, dice Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad. Mira, por encima de cualquier cosa y por encima de todo lo que tú creas, quiero decirte algo. La voluntad de Dios es santificarte. La voluntad de Dios es que tú dejes de pecar. La voluntad de Dios es que cada vez te acerques más a su presencia.
La voluntad de Dios es que cada vez tengas más intimidad con Él. La voluntad de Dios es que cada cosa que tú haces, cada decisión que tú tomas, cada relación que tú tienes, te lleve más cerca a su presencia. La voluntad de Dios es que seas santo, porque sin santidad no lo puedes ver a Él. La voluntad de Dios es que seas santo, porque sin santidad no puedes tener el favor de Él. La voluntad de Dios es que seas santo, porque Él es santo. Y la separación entre el Padre y nosotros no es otra cosa diferente al pecado. Y gracias a Dios, su Hijo murió en la cruz del Calvario para perdonar, limpiar todo nuestro pecado. Pero nuestra labor y en lo que debemos perseverar es en practicar esa santificación para nunca más apartarnos de Él. Debemos perseverar en esa santificación. Así que si tú me preguntas, pastor, ¿será que es la voluntad de Dios que yo vaya al concierto de Karol G? ¿Será que Karol G te va a acercar al Señor? Pregunto, ¿no? No sé, de pronto es muy sui generis tu manera de ver el cristianismo. Pastor, ¿será la voluntad de Dios que mi novia y yo nos quedemos esta noche solos? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Pastor, ¿será que es la voluntad de Dios tomar este trabajo en el que me piden que trabaje de domingo a domingo y abandone la iglesia? No creo que Dios actúe de esa manera, porque la voluntad de Dios todo lo que hace es por y para santificarte. Así que cualquier cosa que te esté apartando de Dios, que te esté robando la comunión, que te esté apartando de la iglesia, que te esté apartando de los hermanos, que te esté apartando del estudio bíblico, no es la voluntad de Dios. Sencillo, fácil, capichi. No lo es, punto. Pastor, ¿será que es la voluntad de Dios en lugar de estudiar en el seminario, estudiar en una academia de fútbol? La pregunta ofende, ¿no? Y muchos pastores, escúchame, muchos hombres de Dios todavía están en el mismo dilema. Quieren hacer la voluntad de Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Quieren ver la voluntad de Dios en su vida, pero ni siquiera han dado el primer paso para santificar nuestra vida en la voluntad de Dios. Santiago lo dijo de la siguiente manera: muéstrame tu santidad, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te muestro mi fe por lo que he hecho. Yo te muestro mi fe porque realmente llevo esperando 15 años. Yo te muestro mi fe porque cuando esta iglesia estaba a punto de acabarse y se trató de dividir 1, 2, 3 veces, perseveramos en ello y hoy estamos viendo el fruto. Yo te puedo mostrar cómo Dios santifica a través de la disciplina, de la perseverancia, de la espera, de la resiliencia, del amor abnegado. Te puedo mostrar cómo un matrimonio es levantado a través de perseverar, no 1 año, no 2 meses, no 3 meses, muchos años, y cómo Dios al final, en su tiempo perfecto, cuando mi carácter esté preparado, cuando yo esté listo para recibir la bendición, cómo Dios nos bendice, amados. Es que tal vez muchos de nosotros, escúchame bien, no tenemos la suficiente santidad para recibir cuán grandes bendiciones nos va a dar Dios. Te pregunto, ¿qué harías en este mismo instante si Dios te diera $10 millones? No me respondas, sé exactamente que no harías la voluntad de Dios. Lo tengo completamente claro. Por eso no los tienes. Por eso no los tienes. Porque si los tuvieras, si fueses a hacer la voluntad de Dios, Dios abriría su mano plenamente y te los entregaría. Pero cuando nosotros, amados, estamos dispuestos a hacer como a Él le parece, cuando a Él le parece y en dónde a Él le parece, a darle su señorío, a hacerlo a su manera, no como la manera del mundo, y a que a pesar de todo lo difícil que sea en ese camino, seamos santificados y más acercados a Él, todas las puertas de los cielos y las ventanas de los cielos están abiertas para ti, para mí, amén. Todas están abiertas. Entonces pregúntate hoy si aquello en lo que estás perseverando realmente
es la voluntad de Dios. Si aquello en lo que estás insistiendo tanto realmente está dentro del plan de Dios, realmente te acerca más a Dios, realmente cumple los requisitos de un plan de Dios, realmente es transparente, no hay tinieblas, no hay secretos, ni misterios, ni factores escondidos, porque Dios no se mueve en medio de las tinieblas. Déjame decirte, nunca se mueve en medio de las tinieblas. Y si tú tienes supuestos en cualquier área en tu vida, no es la voluntad de Dios, ¿ok? Primero elimina los supuestos, hazme el favor. Primero elimina las sombras, primero elimina las tinieblas, primero elimina todas las cosas que produzcan duda y tráelo todo a la luz, y allí podrás ver si algo es o no es la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios dice: las tinieblas y la luz no tienen ninguna comunión. Que tú sí sea así. Todo lo demás no proviene de fe y es pecado. ¿Cómo están hasta ahí? ¿Listos para recibir su bendición? Ok, vamos a dar la bendición. Y por último dice la palabra de Dios que después de haber cumplido su voluntad, después de haber encontrado los requisitos fundamentales de su voluntad en nuestra vida y haber cumplido en esa área específica, que la voluntad de Dios no se mueve como una ambigüedad, se mueve en áreas específicas, en dispensaciones específicas, incluso en temporadas específicas, en relaciones específicas. En cada situación se mueve la voluntad de Dios específicamente, y en cada cosa tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Cuando finalmente se haya cumplido la bendición de Dios, la voluntad de Dios, puedes destapar el regalo, puedes recibir la recompensa. Cuando finalmente la voluntad de Dios se haya cumplido en nuestra vida, recibirán lo que Él les ha prometido, amados. Dios nos ha hecho promesas. Todas las promesas en la palabra de Dios son sí y amén. Jeremías 29:11 dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el final feliz y mucha esperanza. Llenarlos de esperanza, darles el final correcto, no el final dramático, no el final inconcluso, el final correcto, el final para bien, el final bueno, agradable y perfecto, con las condiciones del camino de la voluntad de Dios. Así que, amados, quiero decirles que hay una maravillosa bendición retenida en los cielos. Hay maravillosas promesas esperando por nuestro accionar, maravillosas promesas esperando a que nosotros volvamos a golpear en lo que Dios nos ha dicho, maravillosas promesas de Dios esperando a que nosotros volvamos a emprender y caminar en lo que Dios nos ha ordenado, que es su voluntad sobre nuestra vida. Cientos de promesas represadas en el cielo, porque nosotros no le hemos dado el señorío a Dios sobre nuestra vida. Miles de promesas estancadas en el camino, porque nosotros hemos querido hacer las cosas en tinieblas y como se hacen en el mundo. Cientos de promesas represadas en los cielos, porque nosotros no hemos querido ser santificados por Dios. Pero ahí están, quiero decirte, están esperando por ti. Y Dios quiere soltarlas. El anhelo de Dios no es castigarte y decirte: sé un penitente hasta que pruebes y sufras y lloras y se te caiga el pelo y te salgan canas y estés acabado. Cuando estés acabado te doy las recompensas. No, Dios quiere bendecirnos sobreabundantemente. Su palabra dice que las promesas de Él son en Él sí y amén. Es decir, que Él sí quiere hacerlo, y quiere hacerlo ya, y quiere hacerlo ahora. Pero a Dios no le conviene bendecir a una persona como tú y como yo en este momento. No le conviene, porque es muy grande, quiero decírtelo. Porque lo que Dios tiene preparado en este momento para ti es más grande de lo que tú puedes imaginar, de lo que tú puedes pensar. Porque detrás de tus convicciones de santidad hay generaciones, hay niños, hay mujeres, hay hombres, hay familias esperando a que tú tomes la decisión correcta para avanzar detrás de ti. Detrás de ti hay naciones esperando que tú digas: Señor, ok, haz tu voluntad en mi vida. Toma el señorío, toma mi economía, toma mi familia, toma mis talentos, Señor. Hazlo a tu manera. Si quieres gastarte 10, 20,
lo que sea de años, gástatelos, pero hazlo a tu manera, Señor. Porque todas esas generaciones están esperando que tú digas: Señor, santifícame a través de las pruebas. Señor, gracias por lo que estoy padeciendo, porque sé que no es tu culpa, que no es un ataque del enemigo, que no es que Satanás se me haya metido y el enemigo se levantó, nada de eso. Es que yo soy pecador y yo no quiero aceptar tu voluntad, y a mí me cuesta ser paciente, y me cuesta perseverar, y me cuesta decir la verdad, me cuesta ser transparente, me cuesta ser cristiano. Por eso, Señor, gracias, porque tú me estás probando y me estás perfeccionando, para que cuando llegue el día de mi bendición, cuando llegue el día de tu promesa cumplida en mi vida, Señor, yo tenga cómo administrarla y sostenerla, Señor, en mis manos. Va a llegar ese día, va a llegar ese día, amados. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Ponte de pie y vamos a terminar orando. Hay tres cosas, amados, que tienen las promesas de Dios, que siempre, 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 siempre las deben tener. Cuando alguien profetice sobre tu vida, cuando leas una promesa en la palabra, cuando Dios hable a tu espíritu, siempre que haya una promesa de por medio, va a tener estas tres condiciones. Siempre que haya algo que sea en la voluntad de Dios, va a tener estas tres condiciones. Lo primero, exhortación. Lo primero que siempre Dios nos va a llamar es al arrepentimiento. Siempre Dios nos va a regañar primero. Por cuanto tú hiciste esto y aquello. Pero otra cosa que va a tener las promesas de Dios, en segundo lugar, es la consolación. Dios, así como nos reprende, Dios, así como nos exhorta y nos llama al arrepentimiento, nos consuela, nos alienta, nos da ánimo, nos levanta. Por cuanto hiciste esto, pero yo estoy aquí para ti, pero aún hay esperanza, pero yo te levantaré, pero yo te sostendré, pero nunca te dejaré. Y en tercer lugar, las promesas de Dios, la profecía, la palabra, todo lo que Dios te hable, tiene una tercera condición que es muy importante: edificación. Pero yo estoy contigo porque tengo unos planes maravillosos sobre tu vida, y las naciones están allí involucradas, porque yo te he tomado para cambiar esta nación, porque yo te he tomado para que tu familia sea un ejemplo a muchas familias de la tierra, porque yo te he tomado porque en tus labios pondré mis palabras, edificación. Así que siempre, amado, siempre que vayas a ver y a revisar un plan y un propósito, una promesa de Dios en tu vida, revisa que primero Dios te esté regañando, porque el que no regaña de entrada es el diablo. Satanás entra su primera imagen es ofrecerte la promoción. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le dijo: mira, ya no molestes más, Jesús, todos estos reinos te serán entregados si postrado me adorares. ¿No has escuchado eso alguna vez? Mira, es que todo va a salir muy bien, solamente tienes que invertir 100,000 pesos y vas a recoger 600,000 pesos a la semana. ¿Se han escuchado eso de que esto tan bueno no dan tanto? Eso es de Dios. Esa es la voluntad de Dios, amados. Buena, agradable y perfecta, porque siempre, 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 siempre Dios nos va a llamar a perseverar, a permanecer, a no desfallecer, a ser formados en nuestro carácter, a tener paciencia, a ser cabales, a ser firmes, a tener carácter, a pesar de que se está hundiendo el barco, podremos decir como Pablo decía: no teman, que el Señor está con nosotros, no vamos a naufragar. Eso es carácter, eso es perseverancia, y a esos es a los que Dios suelta el tesoro del cielo y derrama la bendición sobre sus vidas, amados. Son personas que no se van a torcer porque Dios los bendiga con dinero. Son personas que no se van a apartar de la iglesia porque Dios les dé una bonita relación de pareja. Son personas que no se van a rendir en la mitad del camino simplemente porque llegó una prueba o porque alguien les cerró la puerta. Son de esa clase de cristianos que pase lo que pase, pase lo que pase, saben que el Señor va delante de ellos, y si Dios es por ellos, ¿quién contra ellos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, amado? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada
podrá separarnos de ese gran amor que es en Cristo Jesús? Así que yo te quiero hacer una invitación hoy, y es que podamos tener en nuestra boca esa palabra que yo le decía a mi esposa hace unos días. Pero te lo quiero decir, esto no se lo dije porque tuviera una emoción de decírselo, o porque fuera algo que en mi cabeza surgió espontáneamente. Esto se lo dije después de 15 años de estar sembrando, después de 15 años de traiciones, de desengaños, de desilusiones, de que nos robaran, que nos maldijeran, etcétera, 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 que hasta me arrancaran la barba. Después de mucho tiempo de perseverar, cuando finalmente Dios abrió su buen tesoro, y en el 2023, en el 2022 empezamos a ver un crecimiento exponencial en la iglesia. Empezamos a ver el fruto a través de las redes sociales, empezamos a ver el fruto en las naciones, cómo nos invitaban a otros países, cómo llegábamos a otras naciones y la gente conducía 3 horas, 4 horas para llegar a escuchar una palabra de una persona como yo. Si no es Dios, es que están muy locos en esta humanidad. Pero cómo después de mucho tiempo pudimos ver realmente el favor de Dios, de tal manera que yo le dije a mi esposa: mi cielo, llegamos, es cuestión de tiempo. De aquí en adelante, todas las promesas, todas las bendiciones de Dios, toda la abundancia, toda la sobreabundancia, todas las puertas, todas las conexiones, todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios sobre nuestras vidas es cuestión de tiempo. Y yo deseo, como pastor de esta iglesia, que en tu boca también pueda estar eso. Que tú puedas llegar a tu casa y decirle a tus hijos: ¿sabes qué, hijo? Estamos pasando por una dificultad. Tal vez no tengamos todo lo necesario, tal vez no tenga para matricularte el próximo año en el colegio, pero quiero decirte, hijo, es cuestión de tiempo. ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos por el camino correcto. Estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Estamos orando, estamos dejando atrás el pecado. Estamos haciendo las cosas en sujeción, como lo dice el Señor, como lo dice la Biblia, como lo dice el pastor. Estamos haciendo lo correcto, por tanto estoy seguro que es cuestión de tiempo. Poderle decir a tu esposa: no, mi amor, mira, ahora esto es lo que hay, pero Dios ha prometido que seré un rey, un sacerdote, un príncipe del reino de los cielos, y estoy intentándolo. Estoy entregando mi pecado, estoy cambiando, estoy dedicándote tiempo, estoy siendo padre, estoy estudiando en el seminario, estoy preparándome en la iglesia. Tranquila, mi amor, es cuestión de tiempo. Vas a recibir la respuesta a tus oraciones, es cuestión de tiempo. Qué bueno que un pastor le pueda decir a su iglesia, con su congregación: iglesia, hemos llegado. El tiempo Maranata ha llegado. Aquel tiempo que profetizó Joel, que dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ha llegado. De aquí en adelante todo es cuestión de tiempo, amados. Levanta tus manos al cielo y yo voy a pedir que, así como Aarón y Hur levantaban los brazos de Moisés mientras él se había desanimado en el desierto, mientras él había perdido la esperanza de llegar a su Canaán prometido, vino Hur y vino Aarón, que representan al Espíritu Santo, y levantaron sus brazos y le dijeron: Moisés, no te rindas, aún hay esperanza. Moisés, no te desanimes, aún yo estoy trabajando en ti. Moisés, mientras haya vida, hay esperanza. Así que yo tengo tus días en mis manos, Moisés. Yo tengo tus días en mis manos, Abraham. Y aunque hayas salido de la tierra y no veas dirección y no veas un norte, no te preocupes, hijo. Sigue insistiendo, sigue orando, sigue persistiendo, sigue siendo fiel, porque hay un Canaán prometido para ti. Y si sigues perseverando, será cuestión de tiempo, hijo mío, hija mía. Padre, levanta nuestros brazos. Danos nuevamente hoy ese toque de tu esperanza, Señor. Ese toque que nos recuerda, Señor, que tú lo que prometes lo cumples, Señor.
que la obra que comenzaste con nosotros la estás perfeccionando, Señor. Y hasta que no esté perfecta, cabal, Señor, no desistirás, Señor. Tú no has desistido de nosotros, Señor. Tú no te has cansado, Dios, de hablarnos, de disciplinarnos, Señor, de instruirnos, Señor, de guiarnos. Tú no te has cansado, ahí estás todavía en tu trono, Señor, diciéndonos: hijo mío, ven. Así que yo tampoco me cansaré, Señor, de obedecerte, de permanecer, de perseverar, porque tú has sido fiel conmigo, Señor. Tú has sido fiel con nosotros. Así que en el nombre de Jesús, Señor, danos esa hambre y sed de perseverar, Señor, a pesar de que no se vea un norte. Te pido que en los matrimonios de esta casa, Señor, tú les des una nueva esperanza de perseverar. Tal vez la relación esté totalmente acabada, distorsionada, fría, pero te pido, Señor, que les des un nuevo soplo de amor, un nuevo soplo de esperanza sobre ellos, de compasión, de tolerancia, de misericordia, Señor, y de abnegación. Que levantes esos matrimonios que aún están perseverando, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todo propósito, plan, sueño, ministerio, Señor, que tú hayas planeado, Señor, en tu secreto, en tu perfecta voluntad, y tal vez en este momento esté viendo pruebas, dificultades, Señor, que tú soples nuevamente esperanza, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en aquellos ministerios que están hoy desanimados, que están hoy cansados y dicen: Señor, ¿cuántos años? Sopla de nuevo esperanza y ayúdalos a permanecer perseverando en ti, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que hoy cada uno de nosotros pueda entregarle esas áreas de nuestra vida que no hemos querido entregar. Tal vez el tiempo se ha alargado en tu vida porque tú no me has entregado aquello que me impide bendecirte, hijo, hija mía. No es que yo no quiera bendecirte, es que tú no quieres sujetarte. ¿Sabes por qué, hijo, hija? Porque si yo te bendigo de tal manera como lo he prometido, arruinarás la bendición, dañarás el plan con tu pecado, dañarás el plan con tus motivaciones, dañarás a otros, hijo, si yo en este momento no te detengo, si yo en este momento no te prevengo y te disciplino. Por eso, hijo, hoy te invito y persevera, porque llegará un momento en que finalmente me dirás: Señor, Señor, y yo te escucharé desde los cielos y perdonaré tu pecado y sanaré tu tierra y te bendeciré. Llegará un momento en que ese pecado esté en mis manos y nunca más vuelvas a caer. Llegará un momento, hijo, en el que te entregues totalmente a la santificación y a mi voluntad y a mi deseo, y podré ampliamente abrir las ventanas de los cielos y darte todo lo que tengo preparado para ti. Pero mientras tanto, hijo, date tiempo, dame tiempo, perdónate, límpiate, avanza, no te detengas, porque igual la bendición tampoco se ha ido del cielo. La bendición está por llegar a tu vida. La bendición está más cerca de lo que crees. La promesa está casi al frente tuyo, pero tal vez el desánimo te esté invadiendo hoy, hijo. Tal vez la desesperanza hoy te esté llenando. Tal vez te dijeron que no y pensaste que ese no era definitivo, pero hoy te digo: hijo, hija mía, yo estoy contigo. Aún hay vida, aún respiras, aún te suplí esta mañana, aún te supliré en la noche, aún te supliré en la semana y en el mes y en el año. ¿Por qué te desanimas? ¿Por qué se abate tu alma
dentro de ti, hijo mío, hija mía. Si aún tus días están en mis manos, dice el Señor, aún tengo contados cada uno de tus días en mis manos, y ninguno de ellos se ha salido de mis manos. Amados, el Espíritu hoy clama dentro de nosotros y nos dice: corre la segunda milla, persevera, toma un nuevo impulso, toma nuevas fuerzas. Aún no hemos terminado, hasta ahora estamos empezando, hasta ahora estás llegando a las puertas de tu Canaán prometido, y lo mejor está por venir. Lo mejor está esa toma de decisiones. Lo mejor está en ese momento que tú dices: ok, Señor, es tuyo, ya no es mío, y entras por la puerta de mi buena voluntad agradable y perfecta. Señor, te damos gracias esta mañana, y hoy declaramos tu palabra que dice: necesito perseverar. Dilo conmigo: necesito perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, dilo, vamos, necesito perseverar, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciba lo que Él me ha prometido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud.